Así lo dice la moda. Así lo dice la moda. Agradeciendo en este espacio de ABC Radio, Organización Electoral Mexicana en La Mira, esta entrevista que amablemente nos ofrece el señor cónsul general precisamente de Francia aquí en México, don Gérald Martin. Señor cónsul, muchas gracias por aceptar esta plática con ABC Radio, Organización Electoral Mexicana, y buenas tardes para usted. Buenas tardes, y le agradezco la oportunidad que me da de hablar un poco de las modalidades del voto de los franceses que viven fuera de Francia. Muchas gracias, señor cónsul. El primero de los temas, ¿a cuánto ascendería el total de ciudadanos franceses residentes en el DF? ¿Y cuántos en el mundo, principalmente en zonas de alta influencia como África, incluso en las islas canadienses de Saint-Pierre y Miquelon, habrán de asistir a esta jornada electoral? En el mundo tenemos, desde 2011 tenemos registrado y conocido de los consulados casi 1.600.000 personas, de las cuales un poco más de 1.000.000 están inscritos en las listas electorales, ¿no? En México tenemos oficialmente 17.135 franceses registrados, de los cuales 13.635 están inscritos en la lista electoral. La mayor parte, por supuesto, en el Distrito Federal, ¿no? Digamos como 10.000 de los 17.000 están radicados en el del Distrito Federal y en el Estado de México. Otro tema que ABC Radio, Organización Electoral Mexicana, plantea a usted, señor cónsul general, corresponde precisamente los términos en que se emitirá el sufragio de los franceses en el exterior. Señor cónsul general. Pero se va a emitir de la misma manera que en Francia, es decir, en casillas electorales, se dice así, ¿no? Casillas electorales, con una urna y con las dos vías normales, el voto al urna personalmente y un voto por poder, por las personas que le pueden adquirir personalmente a la urna, puede dar un poder a una persona inscrita en la misma lista electoral que pueda votar en su nombre. Es esta plática, amigas y amigos de la audiencia, con el cónsul general de Francia en México, don Gérald Martin. Señor cónsul, a propósito de cómo se cuantifica el número total de votos de franceses, ¿cómo se cuantifica el número total de votos de franceses, señor cónsul, en el exterior? Pues se cuantifica contando los votos, ¿no? De una manera normal y de manera totalmente igual que en el territorio nacional. Al final del voto, que es a las 6 de la tarde, la votación está abierta a las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, al final del voto se abre la urna y se cuenta los votos uno por uno y de manera muy rápida, 2 horas y media, sabemos el conteo y los resultados casilla por casilla, y después nosotros, consulado, mandamos los resultados a nuestro ministerio en París. En este tema, a propósito del significado que arroja, señor cónsul general de Francia, a la democracia francesa, el que por segunda ocasión los electores de los territorios franceses en el exterior emitan sus sufragios, incluso antes que los que se llevan a cabo en Francia. Pues no sé dónde, primeramente no es la segunda vez. Los franceses que viven fuera de Francia tienen la posibilidad de votar desde una ley orgánica, es decir, una ley de índole constitucional,
de 1976. Entonces, los franceses fuera de Francia, que viven fuera de Francia, pueden votar por la elección presidencial, pero también para las elecciones europeas, ¿no? Entonces, para la elección presidencial se vota fuera desde 1981, que ha sido la primera vez que los franceses han podido votar directamente para una elección presidencial. El porqué de esta reforma es obvia, ¿no? Es dar los mismos derechos a los franceses de afuera que los que viven en nuestro país, ¿no? En otros temas, señor cónsul general, y a propósito, si los franceses conocen o no este sistema de la segunda vuelta, aunque parezca ingenuo, el denominado balotage. Sí, por supuesto, están muy bien informados, que sea franceses de paso, de lo que llamamos expatriados, entonces que viene por unos años para trabajar en una empresa o que vive afuera de Francia desde varias generaciones, por supuesto, están muy enterados y al tanto de nuestro sistema electoral de dos vueltas, ¿no? Señor cónsul, quisiera profundice usted a propósito de en qué términos se emite ese voto, si hay ánforas en las misiones diplomáticas, consulares, entre otras cosas. ¿Qué quiere decir? Ánforas, urna. Sí, como le he dicho, tenemos en total en México, en el país, 10 casillas de votos, 10 mesas electorales, 5 en México DF, 1 en el consulado y 4 en el ISO francés, y 5 casillas en el país, Cancún, Guadalajara, busco el orden alfabético, Cancún, Guadalajara, Monterrey, Puebla y Querétaro. Señor cónsul, dos temas adicionales, si usted así lo considera. ¿De qué países o regiones se cuantifica el mayor número de sufragios? ¿Y hasta qué hora, ya lo había dicho, de hecho a las 6 de la tarde, estarían abiertas estas casillas? Sí, entonces, dos cosas. Está abierta las casillas electorales en todas las Américas el sábado, el día anterior del voto normal, que es el domingo, por esta razón de la diferencia de horas, porque votar el domingo, es decir, que a la 1 de la tarde casi la gente sabe el resultado en Francia, entonces no vale más la pena de votar. Entonces, por primera vez se decidió votar el sábado. Pero estos resultados no va a ser, por supuesto, difundido hasta el final del voto el domingo a las 6 o a las 8 de la tarde, depende de las ciudades. Y aquí, por ejemplo, México llega al 22º rango en el número de residentes franceses en el mundo, entonces es algo fuerte, y la mayoría de los votos van a ser, por supuesto, en Europa, donde radica la mitad de los franceses que viven fuera de Francia. Me hablaba de África, pero África es muy poco residentes. Por ejemplo, en África francófona, es decir, las ex colonias, hay solamente un porcentaje bajo de residentes. Lo tengo aquí. En África son 7.3% de franceses que están registrados en África. Y, por ejemplo, en América Central y del Sur, desde México hasta Ushuaia, son 6.1%
de los franceses registrados. Entonces, el número en América está creciendo, además. En América Latina es casi lo mismo que en África francófona. Y es en Europa Occidental, en la Unión Europea, que hay lo más, donde vive el número más grande de franceses, con 49%, ¿no? Y después viene América del Norte, Canadá y Estados Unidos, con 12.7%. Merci a vous. Concluimos este espacio para ABC Radio, Organización Editorial Mexicana, en esta ocasión visitando al señor cónsul general, don Gérald Martin. Así lo dice la moda. Así lo dice